Hola, ¿qué tal compañeros? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Espero y bien. Este pequeño video tratará sobre claves de la argumentación. Es una pequeña introducción al arte de escribir y evaluar argumentos. En compañía de mi compañero Joaquín y mi compañera Lisa, y por supuesto su servidor, nosotros tres seremos quien nos guiará por el tema de claves de la argumentación. ¿Ok? Entonces, empecemos. Empezaremos con la introducción. Ya a ustedes les haré estas dos preguntas. ¿Para qué nos sirve argumentar y qué entienden por argumentación? ¿Alguno de ustedes sabe? ¿No? Normalmente pudiéramos pensar que argumentar es simplemente expresar nuestras opiniones hacia otra persona tratando de convencerla de algo que queremos que haga. Esta definición se podrá decir que está correcta, pero está incompleta. Yo la definición correcta que encontré se podría decir que es un conjunto de razones y pruebas en apoyo a una conclusión. Los argumentos son esenciales. ¿Por qué son esenciales? Porque son una manera de tratar de informarse acerca de qué opiniones son mejores que otras. Si esto a su vez que nos va a decir que vamos a tratar, comparar mi opinión con la de mi compañero. Una vez que estén las dos opiniones llegaremos a una conclusión. Como sabemos, ambos tenemos diferentes maneras de pensar. Entonces, por lo tanto, nos darán diferentes maneras de argumentar. Este video se basa en 5 capítulos. El primero es la composición de un argumento corto. Aquí hay una serie de pasos para llegar a nuestro argumento. El primero es distinguir nuestras premisas y nuestras conclusiones. ¿Cuál es la diferencia? Una premisa es una afirmación que yo, dadas mis razones, sé que es verdadera, y una conclusión es a lo que quiero llegar. ¿Cómo voy a llegar a la conclusión? Tratando de comparar mis opiniones con la de otro, juntarlas y ambos tratar de llegar a un argumento que sea verdadero. Otro punto importante es el de ser concreto y conciso. Aquí lo que les voy a pedir va a ser evitar usar términos generales, vagos y abstractos. ¿Por qué? Porque esto nos llevará al siguiente punto. El siguiente punto es usar términos congruentes. Como sabrán, un argumento no lo podemos redactar con palabras que normalmente solemos utilizar. ¿Por qué? Porque aquí estaríamos hablando que estamos adentrando nuestros pensamientos emocionales. Estos pensamientos emocionales no nos ayudan mucho, porque en vez de tratar de defender nuestro argumento de una manera seria, pensarán que es solo parte de nuestros sentimientos y créanme que esto no ayuda. Otro punto importante es el de usar solo un término para nosotros poder llegar a crear un argumento corto, es el de usar un significado para cada término. Aquí existe una tentación opuesta en usar una sola palabra para tratar de redactar todo nuestro argumento. Aquí estamos hablando que el contexto no sería el adecuado y no podemos estar repitiendo este tipo de palabras. Como ya lo dije, debemos de dar detalladamente una palabra a un significado. A continuación, mi compañero Joaquín les dará una pequeña explicación del capítulo 2 y el capítulo 3. Hola compañeros, bueno, el día de hoy yo les voy a hablar sobre el capítulo 2. El capítulo 2, ¿de qué se trata? Sobre argumentos mediante ejemplos. Los ejemplos deben de ser ciertos y tenemos que tener un respaldo de esos ejemplos o un conocimiento previo a esos ejemplos. Los argumentos tienen que ser fiables. ¿Por qué? Porque deben de partir de una premisa fiable. Tenemos que comprobar esos ejemplos del argumento. ¿Cómo los vamos a comprobar? Vamos a tener unas bases firmes y tendremos que investigar un poco más para saber los ejemplos. Un solo ejemplo no nos va a ofrecer prácticamente una generalización para el argumento, pero tampoco es necesario estar cambiando de ejemplos a cada rato. Podemos utilizar ese ejemplo en distintas ocasiones y lo podemos entender. Bueno, conjuntos grandes requieren más ejemplos. ¿Esto qué quiere decir? Que basarnos en un solo ejemplo no es lo más habitual de hacer. No bastará con un solo ejemplo. Bueno, a continuación les voy a dar un ejemplo, lo que se tiene que hacer y lo que no se tiene que hacer. Lo que no se tiene que hacer. Bueno, el ejemplo es este. El derecho de las mujeres a votar fue ganado solo después de la lucha. Aquí no podemos llegar a una conclusión. ¿Por qué? Porque necesitamos más ejemplos. Ahora pasemos a lo que sí se debe de hacer.
El derecho a las mujeres a votar fue ganado solo después de la lucha. Tenemos un primer ejemplo. Pasemos al segundo ejemplo. El derecho de las mujeres a la igualdad de oportunidades en el trabajo está siendo ganado solo con la lucha. Ya tenemos un segundo ejemplo, ya está un poquito más claro. Continuemos con el tercer ejemplo. El derecho de las mujeres a la educación fue ganado después de la lucha. Aquí ya podemos, de estos tres ejemplos podemos sacar una conclusión. Por lo tanto, todos los derechos de las mujeres son ganados después de la lucha. Ya vimos que la idea o el argumento fue generalizado mediante estos ejemplos y ya podemos llegar a una conclusión. ¿Qué otra cosa necesitamos? Vamos a necesitar información de trasfondo para poder evaluar un conjunto de ejemplos. También tenemos que evaluar argumentos de otras personas y si estos argumentos de estas personas fueron evaluadas. También tenemos que hacer lo mismo con nuestros argumentos. La diferencia es que con los nuestros tenemos la posibilidad de corregir si hay alguna generalización. Bueno, a continuación vamos a pasar por el capítulo 3. El capítulo 3 se va a tratar sobre argumentos por analogías. Los argumentos por analogías. Bueno, estos discurren de un ejemplo específico a otro ejemplo. Ambos ejemplos son semejantes, entonces si son semejantes en varios aspectos, también tienen que ser en otros más específicos. Un ejemplo. Bueno, les voy a dar un ejemplo. La gente lleva su coche a arreglar y a revisar cada pocos meses sin rechistar, bueno, producir algún ruido. ¿Y por qué no gastan lo mismo ciudadanos a su propio cuerpo? Este argumento, ¿qué nos quiere decir? Que nos está sugiriendo que también realicemos a nosotros mismos chequeos regulares como lo hacemos con nuestros coches. Porque como los autos, como nosotros necesitamos de un tipo de atención que si no se atiende en este instante, en mayor tiempo provocará un mayor problema. Las analogías. Una analogía no requiere que el ejemplo sea absolutamente igual. Ejemplo, los coches son de metal. Otro ejemplo sería, los seres humanos somos de carne y hueso. Aquí tenemos una analogía y no es igual, entonces eso es lo que queremos. Y podemos llegar a una conclusión que por lo tanto ambos necesitamos de un chequeo regular. Bueno, de mi parte sería todo. Gracias. Ok, el capítulo 4 habla acerca de los argumentos de autoridad. Un argumento de autoridad es un modelo de argumentación muy simple, dado que argumentamos lo que alguien más dijo. Este tipo de argumentación se usa para sostener una afirmación que, como dije anteriormente, se basa en algún ejemplo. El argumento de autoridad se ocupa para persuadir a un grupo de personas o a una persona específicamente. Este tipo de argumento se ocupa en el ámbito gubernamental y en el ámbito de liderazgo, dado que el fin es lograr un objetivo con alguna persona. Este tipo de argumentación se ocupa en algún tipo de comparaciones. Esto es, por ejemplo, yo no he podido catar todos los vinos del mundo, pero mi amigo ya lo hizo y dice que el vino griego es el mejor. No existe una argumentación como tal de por qué el vino griego sea mejor que uno nacional, pero yo argumento en base a lo que alguien más me dijo. Eso es una argumentación de autoridad. Y en un argumento de autoridad se van a cumplir 5 puntos, que son los siguientes. Las fuentes deben de ser citadas. ¿Por qué deben de ser citadas las fuentes? Para poder darle un fundamento más estable a nuestro argumento. Deben de estar bien informadas las fuentes, es decir, generalmente no se toma información de sitios web que no sean fiables o sustentados por algún tipo de universidad o cosas por el estilo, dado que ese tipo de información no está bien fundamentada.
También debemos checar que las fuentes sean imparciales, esto es, que no haya favoritismo de parte de nadie. Por ejemplo, hay veces que se ocupa, sobre todo en el ámbito gubernamental, el tipo de información usada en favor de alguien. Por ejemplo, lo que sucedió en los circos sobre los animales, ese tipo de información fue usada por un elemento gubernamental para poder sacar adelante una elección o a uno de sus candidatos. Por eso se debe de ser imparcial en las fuentes, ya que cuando esto sucedió no fue precisamente para sacar adelante al candidato, sino para salvar a los animales. Ya que pudimos comprobar que todas nuestras fuentes son imparciales, que comprobamos que la información es verídica y que no hay ningún problema con ella, vamos a comprobar que esas fuentes realmente existen, porque muchas veces se usan citas que son falaces. Por eso las autoridades a veces quedan como mal porque no fundamentan bien su información. Los ataques personales no algunas autoridades son descalificadas ya que no están bien informadas o no son imparciales en el tipo de información que tienen. Como en el ejemplo que habíamos usado en el ámbito de los zoológicos. El Partido Verde usó esa información para darse más énfasis o levantar su campaña electoral para su candidato. Por eso fue como muy descalificado, a pesar de que fue un hecho bueno. En nuestra argumentación de autoridad es que nuestras fuentes deben de ser 100% verídicas y viables. Y que no nos dejemos llevar tanto por el ámbito en el que están desarrolladas, sino por la información que contienen. Y se usan también para persuadir. Esa es nuestra conclusión. El siguiente capítulo del que vamos a hablar es un argumento acerca de las causas. Siempre que hablamos sobre causas es porque tenemos un antecedente. El antecedente puede ser bueno o malo. Al ser un antecedente bueno, se va a obtener una consecuencia de la que precisamente se van a obtener buenos resultados. Y si es un antecedente malo, vamos a obtener resultados buenos o malos, dependiendo del desarrollo que tengamos de la situación. Nunca voy a obtener el efecto que quiero. Esto es, si yo busco persuadir a un comprador para poder llevar a cabo la venta de mi producto, nunca voy a obtener el efecto que necesito. ¿Por qué? Porque si no sé hablar, porque no ocupo los elementos suficientes dentro de mi lenguaje, no voy a poder persuadir a mi comprador. Por nuestra parte ha sido todo, espero haya sido de su agrado. Esperamos que nos den manita arriba, que se suscriban al canal si les gustó. Y pues bueno, muchas gracias a Joaquín, a mi compañero Joaco y a Giovanni González, que formamos el equipo. Sale chicos, cuídense. Gracias y esperamos que les guste. Nos vemos hasta la próxima.